Bueno, buenas tardes. Siendo hoy el día 18 de agosto a la 1:16, vamos a dar continuación a los trabajos de la Comisión de Edición Permanente de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal en esta 33ª sesión ordinaria, misma que se ha estado llevando el jueves 17 y el 18 y que llevaremos el día lunes 21 a las 9 de la mañana. Los puntos del orden del día: primero la lista de asistencia, que continuó primero citando a la Comisión de Hacienda, su servidor Jorge Jesús Juárez Parra, presente; regidora Tania Mariana Bermúdez Juárez, aquí estaba, presente; regidora Laurelena Martínez Rubalcaba, hace un momento me comentó que regresa un momento, tiene un tema familiar, pero que se incorpora; regidora Magali Casillas Contreras, presente; perdón, síndico municipal; regidora Ana Laura Ortega Palafox, muchas gracias. Entonces tenemos 4 de 5 miembros de la Comisión de Hacienda para continuar. Asimismo, quiero agradecer la presencia del regidor Jesús Ramírez Sánchez, regidora Mónica Reynoso Romero, gracias; regidora Sara Moreno Ramírez, muchas gracias. Y también quiero agradecer muchísimo a la encargada de la Hacienda Municipal, Ana María Torres, muchas gracias. La directora de ingresos, Corina Frías. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y la jefa de recaudación, Ana Margarita Montoya. Gracias. Muchas gracias. Dentro del orden del día, lo que son los puntos 1, que es la lista y verificación como ya ha quedado. El día 2, el número 2, es el estudio de la interpretación de las tablas de valores, ya lo hicimos el día pasado. El 3 es el estudio de análisis de los derechos del agua potable, y ya también fue la exposición. Y 4 es el estudio de la Ley General del Ingreso del ejercicio fiscal 2024, que es la que tenemos. Vamos a entrar después al punto 4, que es la Ley de Ingresos. Y luego el año pasado, no lo cambiaron de la primera vez. Quiero comentar que el año pasado hicimos el ejercicio de ver los 500 y tantas hojas que había, en general, para dar una leída completa de lo que se trataba. De la experiencia del año pasado y a lo largo que en algún momento se hizo, yo traigo un archivo solamente modificado de lo que se modificó y se agregó de fracciones, párrafos, o se omitieron cosas o se quitaron. Tengo un archivo de esta forma que ya me lo hicieron llegar aquí las compañeras, para no ver las 500, pero si ustedes prefieren ver las 500 hojas, con mucho gusto. Quiero señalar lo importante: todas las cuotas, todos los derechos, todos los impuestos que estamos señalando tienen un 5% en general de aumento. Ese es el general en todos. Hay unos que sí está un poquito más alto, hay otros que están un poquito más menor. Sí, habrá que ver caso por caso, porque hubo unos casos que sí aumentaron, en otros disminuyeron, y en otros se pusieron por el código con temas estatales en porcentaje, ¿no? Entonces, yo estoy a lo que me digan. Vemos las 500 hojas o vemos nada más las modificaciones, que son 152 aproximadamente, ¿sí? No sé, regidora Tania. Bueno, yo soy de la idea de decir revisarlos, aunque nos tardemos porque tenemos que tardar. El año pasado no tuvimos nada más a las modificaciones. No, el año pasado sí las vimos todas, ¿eh? Sí, las que vimos las 500 hojas. Sí, porque, bueno, la dinámica me parece. Sí, ¿de ver nada más las modificaciones? No, de ver las 500 hojas. ¿Alguien tiene otra opinión? ¿No? La sugerencia que no nos detenemos a leer, o sea, el artículo, todo tenemos o sea, que el artículo, a no estar lo que nos esté leyendo cada artículo, pero sí preguntando que también en cada artículo para no analizarlo así justamente, sin estar leyendo cada uno. No sé cómo gustan. Yo no tengo. Esta es la que nos prestas.
te voy a decir porque el año pasado fueron 3 sesiones los 500 hojas, fueron 3 sesiones. ¿Por qué lo hice el año pasado así? Para que conocieran, todos conociéramos la ley de ingresos completos, ¿no? Para que nos diéramos cuenta cómo está fraccionado. Hoy lo que traigo en este archivo solamente son las notificaciones que me entregaron igual, lo que ustedes les pasé fue lo que les puse, pero ya en la semana de pensar algo más rápido, nada más pásenme las modificaciones como tal. Sí, claro que sí, Sí, nada más. Ajá. Sí. Exactamente. Nada más exactamente las notificaciones. También una persona decide, porque aquí estamos. Sí me gustaría que yo sí quiero escuchar a los compañeros. Entonces, Mónica, ¿te parece bien que nada más veamos las notificaciones? Con vos podríamos Con vos, estoy dando la voz. con vos yo podría sugerir que se hiciera una revisión en el tema de las modificaciones o que traigan y podríamos avanzar en el tema rápido. No se están necesitando validar, están identificando los derechos. A mí también me parece una buena idea. Yo creo que, o sea, sí pasar las 500 horas, pero de tener los de modificaciones. Pero donde no hay modificaciones, pues. Sí, para no darle lectura No darle otra vez. ayúdenme. Podría ser un viaje. Yo creo que podría ser. Claro, vamos iniciando. Y sobre la marcha, si alguien tuviéramos alguna duda. Claro, nos deseamos, sí. ¿Cómo lo pasaste a todos los muchachos? Les pasaste los asesores. No es que esta memoria no por igual. Pero nada más tengo. La mitad también se lo pasó Por eso del año, apareció la iniciativa de los pagos atrasados, ¿no? Pero hay muchas licencias, no sé si se pueda tocar aquí el tema o en otra edición. Hay muchos que ya no hay una actualización de licencias tal cual. Hay muchos que se siguen pagando los días, siguen cobrando los días completos, toda la semana, por así decirlo, y solamente trabajan 2 o 3 días y hay que venir a hacer los cambios, pero hasta que la nueva ley de servicios se apruebe, no sé si tengan que ver esta situación con eso, si puede ser directamente. No necesita esperar a la aplicación de la ley. No, puede ser de la forma. Perfecto. Ya empezamos, pero voy a cambiar de archivo. Déjate platico, lo que pasa es que vamos a traer una propuesta de solamente ver las modificaciones y nada más lo tengo en 156 páginas aproximadamente, el otro tiene 500 páginas. Entonces la idea era nada más ver las modificaciones como tal. El aumento que traen la ley de ingresos es el 5% general. ¿Sí? Hay unos un poquito más altos que son los que veremos, hay unos párrafos que desaparecieron, hay unos, dependiendo del tema, que no queremos ver, pero bueno, los compañeros dicen que veamos las 500 hojas con modificación o sin modificación para llevar a cabo. Nada más que el archivo donde tengo las 500 hojas es otra memoria y otra vez Gaby por la otra memoria. ¿No? Listo. No,
nada se puede. Sí, sí. ¿Cómo está marcado? Lo pintaron las compañeras de color amarillo, es decir, para su distribución en las 500 hojas, ellas lo que hacen lo pintan de color amarillo y entonces ahí podemos detectar rápidamente dónde están las propuestas. Bueno, empezamos con el artículo 1, habla del ejercicio fiscal del 2022, del 2023, pasamos al 2024. Esa es la modificación del año como tal. Lo que son las tablas de derechos, impuestos, contribuciones, ya las cantidades que están sumadas, Ana, ya esas ya son las que probablemente son los que van a quedar. A diferencia del 2023, en realidad le aplicas el 5% a todas las tablas y esas son las cantidades que aparecen de lo que pretendemos percibir, ¿sí? Quiero señalar que siendo la 1:28, que se integra los trabajos, la región, la hora. Muchas gracias. Sí. ¿Qué artículo? Los artículos que en esta expresión que nosotros tenemos son el 2, el 4 y el 5, que nos pasaron, no tienen ninguna modificación. Los artículos 2, 3, 4 y 5. No tiene modificación. De hecho, es como que la tabla se guarda al poner el estimado. Esa observación que hemos hecho en la sesión pasada, sin embargo, los artículos del 2 al 5 que no nos aparecen en los calculadores no tienen ninguna modificación. Ok, digamos avanzar si no la Ok, va. no tienen por qué ninguna modificación. No, me están confirmando que no, pero tienes razón. Hace falta esos artículos 3, 4 y 5. Y ruidos que hay aquí, Pues tienes ahí el 2, 4 y 5, ¿me lo puedes leer? Sí, a ver, los voy a pedir por favor silencio, los va a leer Ana, por favor. Los voy a leer directamente de la ley, que es la ley actual y que no requiere modificación. Artículo 2. Los impuestos por concepto de actividades comerciales, industriales y de prestación de servicios de diversiones públicas y sobre posesión y explotación de carros fúnebres que son objeto del convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal suscrito por la Federación del Estado de Jalisco quedarán en suspenso en tanto subsista la vigencia de dicho convenio. Sin modificaciones queda igual. Quedarán igualmente en suspenso en tanto subsista la vigencia de la declaratoria de coordinación, el decreto 15432 que emite el Poder Legislativo del Congreso del Estado, los derechos citados en el artículo 132 de la Ley de Hacienda Municipal, expresiones primera, segunda, tercera y novena. De igual forma, aquellos que como aportaciones, donativos u otro cualquiera que sea organización, condición en el ejercicio de actividades comerciales, industriales y de prestación de servicios, con las excepciones y salvedades que se precisan en el artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal. Artículo 3. Para efectos de esta ley son contribuciones los impuestos, los derechos, las contribuciones de mejoras y las demás que en esta misma ley se establezcan y sean diferentes de los aprovechamientos y productos. Artículo 4. Las liquidaciones en efectivo de obligaciones y créditos fiscales cuyo importe comprenda fracciones de la unidad monetaria que no sean múltiplos de 50 centavos se harán ajustando el monto del pago al múltiplo de 50 centavos más próximo de dicho importe, tampoco sin modificaciones. Los pagos cuya realización no implique entrega de efectivo se efectuarán por el monto exacto de la obligación fiscal. Artículo 5. Los pagos realizados por las personas físicas o jurídicas en los términos de la presente ley se realizan de conformidad a las disposiciones fiscales correspondientes, por lo que se considerarán como pagos definitivos. En consecuencia, no dará lugar a la devolución de los mismos, salvo que sea una causa imputable a la que la autoridad fiscal.
Ello en concordancia con lo que al efecto dispone el artículo 56 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco en vigor. ¿También es esto? Fíjate que el sexto empieza en la fracción quinta. Ok, entonces nos vamos con el sexto. Para los efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones. Fracción 1. Actividades agroindustriales. La producción y o transformación industrial de productos vegetales y animales derivados de la explotación de las tierras, bosques y aguas, incluyendo los agrícolas, pecuarios, silvícolas, avícolas y piscícolas. Fracción segunda, actividades comerciales, enajenación de bienes muebles e inmuebles, enajenación de materia prima, así como productos de estado natural o manufacturados, otorguen el uso o goce temporal de bienes y las demás comprendidas que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter mercantil. Fracción tercera, actividades de espectáculos públicos, las consistentes en la realización de todo tipo de eventos que se ofrezcan al público, ya sea de sitios públicos o privados de manera gratuita u onerosa. Fracción cuarta, actividades de servicio, las consistentes en la prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, a título gratuito u oneroso, cualquiera que sea el acto que se le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den las leyes, así como las obligaciones de dar o de hacer siempre que no estén consideradas como enajenación en las versiones anteriores y que no se realice de manera subordinada mediante el pago de una remuneración. Para los efectos de esta ley se asimilan a actividades de servicios aquellas que por las que se proporcionen el uso o goce temporal de bienes muebles de manera habitual, de inmuebles que total o parcialmente se proporcionen amoblados o se destinen o utilicen como casas de hospedaje, a excepción de inmuebles para uso habitacional. Asimismo, se equiparen las utilidades de los servicios, los actos cuyo fin sea la labor educativa de carácter particular en cualquiera de los grados académicos, así como los actos cuyo objetivo sea el desarrollo y o cuidado infantil. Fracción quinta, actividades industriales. Las de extracción, mejoramiento, conservación y transformación de materias primas y la elaboración, fabricación, ensamble y acabado de bienes o productos. Fracción sexta, anuncio. Todo elemento de información, comunicación o publicidad que indique, señale, avise, muestre o difunda al público cualquier mensaje relacionado con la producción y venta de productos o bienes, con la prestación de servicios y con el ejercicio de actividades profesionales, cívicas, políticas, culturales, industriales, mercantiles y técnicas. Fracción séptima, autorización. Anuencia municipal expedida por las respectivas autoridades, materializada en un permiso o licencia o concesión o actos análogos de similar naturaleza o los refrendos de todos ellos, cuyos fines se expresen propiamente en dichos actos, implicando para su otorgamiento la verificación previa documental o de campo de que cumplan con los requisitos o versiones de los reglamentos y las leyes de aplicación municipal que se exijan. Así también la inspección en los padrones o registros municipales que alberguen información que soporte dicha anuencia, así como la administración y actualización de tales padrones o registros. Asimismo, la anuencia aludida conlleva la vigilancia periódica, documental o de campo que permita la certeza de las autoridades de que se esté cumpliendo con las disposiciones legales, reglamentarias o, en su caso, las estipuladas en las concesiones o actos cuya regularización se inserte en los propios documentos. Todo lo anterior implicará además, por tanto, los gastos y costos presupuestales que se expresan unilateralmente en las tarifas o cuotas o tasas establecidas en esta ley para que cada caso en particular, y de acuerdo con los análisis realizados para integrar debidamente los presupuestos de ingresos y de egresos para el municipio. Fracción 8. Bueno, ya lo completó
la compañera Corina. Voy a dar entonces que vienen las definiciones de las artículos. Esto prácticamente son las definiciones: Consejo Municipal de Giros, Repos y Giros, establecimientos, giro. Continúa la fracción 11, licencia local. Fracción 13, padrón comercial, padrón de giros, padrón municipal de comercio. Vienen las definiciones: permiso, permiso provisional. Ninguno de estos tiene una modificación. Puesto semifijo, puesto fijo, registro, periodo de festividades, no lleva tampoco ninguna modificación. Periodos ordinarios, depósitos sin garantía. El artículo 7, no hay modificación al artículo 7. El artículo 8 tampoco, aquí hace referencia a la dación de pago. Artículo 9, la forma de extinguir el crédito fiscal. Artículo 10, los bienes recibidos en dación de pago. Y aquí hay una adición que se agrega. ¿Qué es lo que se agrega en el artículo 11? Dice: para los casos de licencia de giros o anuncios que no hayan sido refrendadas por un lapso de 5 ejercicios fiscales de manera consecutiva, se procederá a darlas de baja administrativamente del padrón municipal, baja administrativa del padrón municipal, sin que la o el contribuyente pueda alegar algún derecho permanente o definitivo alguno, de acuerdo a lo establecido en el artículo 139 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice: se sugiere agregar el artículo 11 de la propuesta para estar en condiciones de proceder con la baja administrativa de licencias que reúnan las características mencionadas en la propuesta, sin derogar o rogar ningún artículo, agregar el número de sesión de ayuntamiento en la que se aprueba y el artículo de reglamento que lo homologa. Esto pregúntaselo a Toño. Toño lo trae de memoria, ¿vale? Toño lo trae de memoria cuál fue el reglamento y cuál fue el artículo. ¿Sí? A sus órdenes, regidora Mónica. Aquí es donde traemos ya un desplazamiento, porque el artículo 11 lo están copiando el artículo 12 en la propuesta de 2024. Sin embargo, no se está agregando. Se está agregando el 11, pero no se está modificando ya el artículo 12. Sí, claro. Bueno, a ver, ese es el 11 del 24, ¿sí? Que es el que acabo de leer. El artículo 11 queda abajo. El artículo 11 queda estando igual. En las dos columnas solo hace el aumento a lo que se entiende aquí en la segunda columna de este segundo párrafo como una adición, pero ya se empieza a desfasar a lo mejor un tema. O sea, la modificación se hace al artículo 10 o al artículo 11 o queda como 10 bis o como, porque no Es una adición. Al artículo 10. Es adición. Es una adición, entonces se adiciona ese artículo y como va encuadrado en esa parte, se agrega un número y por eso es que se empieza a desfasar toda la información ¿Es al 11 o al 10? Al 11. Como es un nuevo artículo que actualmente no existe. Es un Como 10 bis, efectivamente. Todo ella. Es que las compañeras en la ley de ingresos mueven todo el articulado. De hecho, el todo lo artículo manejan. esta nueva adición forma parte de las facultades de las autoridades fiscales. Y el artículo 10 no es parte del primer capítulo, entonces no puede ser 10 bis. Entonces tendría que ser 11 bis. y eso está dentro de... Pues no, porque ya te digo, es que ellos mueven todo el articulado. Lo correcto es mover todo el articulado completo. Lo que pasa, la duda surge porque ya en lo posterior, en la nueva propuesta se mueve el artículo 12, Se recorre. pero es exactamente el mismo que el artículo 11 de la ley anterior. Entonces, si vamos a modificar el artículo 11, se modifica el 11, queda como 11, y el 12 se va moviendo, pero por la misma línea, pues, Bueno, Mira, vamos a ahí una pareciera que cosa. Se en me la hace más ley fácil. del 2023 no existe el artículo 11. Las es facultades que así es, correcto. Así es, correcto. Por eso es una adición. Estamos agregando. Mira, a ver, ¿por qué no mejor agregamos nada más sin ponerle artículo? Es que vamos a mover todo, porque lo que ellos hacen es que toda la ley de ingresos, como siempre, son diferentes y se mueven muchos artículos.
ellos mueven todo el articulado nuevamente, o sea, Entonces, desde el ¿qué es primero. esta masa? Y como a veces nosotros hacemos solamente reglamentos y modificamos solamente una unidad, solamente, o un capítulo, nada más le agregamos bis para no modificar todo el reglamento. Sí, con todo Y es de ordinario, como la ley tiene nada más una vigencia específica y es un año. Uno al. Pero la realidad es que como es por un año, tienes, o sea, el cambio de siempre desaparece ya esa ley, algo que estás creando otra. Entonces lo que hacemos, tomamos de base la anterior efectivamente para que lo observen. Sin embargo, si hay una adición, como es el caso, pues ya sabemos que la ley nueva, que es nueva completamente, digamos, si trae una base, ok, histórica pero bueno, así se estila, y es parte de las recomendaciones que nos hacen no dejar bis y cosas, o sea, salvo que se haga en el mismo ejercicio, una modificación, marzo, abril, si abriera y se solicitara al Congreso una adición, allí sí ya se tendría que pensar en bis, pero como tiene una vigencia específica cada ley, o sea, nosotros tenemos una ley por cada año. Y entonces si ustedes revisan la del año pasado, la de hace 3 años, la de hace 5 años, muy probablemente buscamos conceptos, buscamos apartados, pero el articulado normalmente lo mueve cuando hay adiciones. Sí, Por esa razón, se entiende perfectamente, incluso la dinámica que generalmente se genera cuando hay modificaciones a ordenamientos municipales. En cualquier ordenamiento municipal se hacen modificaciones de articulado, se hacen adhesiones, se agregan artículos, se derogan artículos, y es totalmente entendible. Lo que sí, bueno, creo que la duda es porque, insisto, pareciera que en la ley anterior no había artículo 11 o se omitió, había ese error, o sea, si es así que se aclara, estaba ese error, no había en la ley anterior un artículo 11 y por eso en esta se agrega el 11 y se va. No, es que justamente eso es lo que sucede, que como en la ley, a diferencia de un reglamento ordinario, o sea, no se hace con una vigencia específica, la vigencia es indeterminada y la ley de ingresos sí, la vigencia es un año. Entonces, hay otra nueva ley, pero se van empatando. Lo que sí aquí el año pasado no había ese artículo, no existía, por eso es una adición completa. Entonces, al momento de hacer la adición, se pone como un artículo y se recorre todo el articulado. De la nueva. De la anterior, ustedes irán viendo cómo está actualmente. Sí, mira, y si te lo vuelven a colocar el 11 y el 12 es para que te des cuenta de cuáles son las funciones. De una manera es un antecedente, ¿sí? Es un antecedente. Sí, regidora, nada más. No era factible y tal vez no, porque veo que se brinca de capítulo, haber hecho un artículo 10 bis y no haber creado el 11. Pero bueno, da un brinco de capítulo y tal vez ese sea el Es que motivo eso sí es una facultad de las autoridades, Sí. se lo dejamos aún para que lo lleven a cabo. Sí. Pero el 10, para haber hecho 10. Las recomendaciones del órgano técnico hacendario es que si se adiciona un nuevo concepto hay que darle un artículo, aunque con ello nos conlleve mover toda la numeración de los artículos. Y en razón de que no están moviendo la ley anterior, porque la ley anterior, que es la 23, va a fenecer el 31 de diciembre, sino que estás generando una ley nueva para el 24. Así es, Es una ley nueva. Sí, no le alcanzo a ver qué problema puede la numeración como tal. Sí, y se no es un cambio. Bueno, y no es un cambio de la ley actual, porque la ley actual ya tiene una vigencia. Si fuera un cambio, la ley actual se tendría que pasar al Congreso del Estado una modificación de adición en este año 2023 y entonces sí se tendría que hacer un bis. Pero la recomendación del órgano técnico, cuando el área va, incluso asistimos allá, es recórrelo, no dejes así. O sea, son vicios que se van quedando al paso del tiempo en leyes, ingresos. Ellos pretenden que se corrijan. Incluso ellos las pueden corregir de nuestra revisión que manejan. Y lo que está comparándose son los artículos. Las redacciones. La redacción. El contenido.
redacción, ¿sí? El artículo 12 tiene una modificación en la elección oficial del municipio y antes decía emitir el recibo y ahora dice el recibo oficial de pago correspondiente. Es un tema ahí de redacción. Está marcado el 13 por lo mismo del cambio de la numeración. 14 también por el movimiento. 16, 17, no tienen cambios. 17. 17, 18. Artículo 18 no tiene modificación. Artículo 18 sobre los incentivos no tiene modificación. Y ahora sí tiene un nuevo, pero aquí no se decide como tal, esta sí es una modificación, ¿no? ¿Cuál? Es el 19. Bueno, les leo el nuevo artículo. Las personas físicas y jurídicas que pertenezcan a la industria 4.0 Bueno, voy a leer el nuevo artículo 19. Las personas físicas y jurídicas que pertenezcan a la industria 4.0 podrán solicitar los incentivos fiscales contenidos en este artículo siempre y cuando en el presente ejercicio fiscal inicien o amplíen actividades industriales de investigación, desarrollo científico, de tecnología. Por definición, la industria 4.0 se entiende por el conjunto de actores, instituciones, programas, normatividad, infraestructura que a través de las técnicas avanzadas de producción y operación con tecnologías inteligentes contribuyen al crecimiento económico y social del municipio a través del empleo, producción, capacitación, vinculación local, regional, nacional e internacional, adopción de tecnologías para automatización del proceso productivo, inteligencia artificial, robótica, impresión, realidad virtual, seguridad, biotecnología, ciencias de datos, la analítica, la tecnología cognitiva, se aplicarán los beneficios de la tabla del artículo anterior. ¿Cuál es la tabla? El artículo anterior son los incentivos. ¿Sí? Son los incentivos. ¿Cuáles son los incentivos? Los incentivos que hay para descuentos en el predial, en las transmisiones patrimoniales, en negocios públicos, en aprovechamiento de licencia. ¿De dónde sale esta industria 4.0? Si se recordarán, el ayuntamiento aprobó un convenio de colaboración en donde generaba de alguna manera obligaciones para que las industrias participaran, hiciéramos lo posible de fomentar a través fiscalmente y de trámites de licencias, para rápida su instalación de esto. Entonces, ¿cuál es lo que se está proponiendo? Esos incentivos como tal, los que estaban en el artículo 18, que es la tabla, que prácticamente es para las construcciones, para que se puedan instalar, ¿sí? Que esto no solamente es para eso, también cualquier otra persona puede obtener los incentivos del artículo 18. Pero ese sí no lo siento claro, porque sí. Si bien en el artículo 19 se explica esta nueva tema, sí, ¿quiénes son? No, se aplicarán los beneficios de la tabla del artículo anterior. Los primeros dos párrafos en realidad es una definición quiénes son. ¿Y quiénes son los de la tabla? Son los de la tabla será la de la fracción sexta. Es esta. Sí. Artículo 18, fracción sexta. Es esta, los incentivos señalados. ¿Puedo ponerle para que quede más claro? Claro, artículo 18, fracción sexta. Pues yo diría que sí, para que se refleje. Que se aplicará en la tabla del artículo. El artículo 18, fracción sexta, que es esta tabla.
Listo. Aplicado el beneficio de la tabla del artículo 18, fracción sexta. Artículo 20 queda igual. Artículo 21 no tiene movimientos. 22 se modifica nada más la parte donde dice artículo 20. Antes decía 17, ahora dice 20. Por lo mismo, por el movimiento que hicimos de los artículos. Las personas físicas o jurídicas que realizan las actividades en una tabla, también en lugar de ser, bueno, aquí se separan, comentar, sí, corrección. Eso es el tema de ecología, ¿verdad? Sí, son los porcentajes para los que llevan descuentos, para los que llevan separación de residuos sólidos. Y viene otra edición, adición del 24, dice: los establecimientos de venta de fertilizantes e insumos agrícolas a fines que única y exclusivamente comercializan con productos de origen completamente orgánico accederán a un 50% de descuento en el pago de factibilidad ambiental, es decir, es la licencia. Para hacer efectivo el descuento deberán exhibirse las correspondientes fichas técnicas de cada producto. ¿Sí? Cambia la descripción, decía previo acuerdo del ayuntamiento y decía en apego por acuerdo del ayuntamiento. Cambia, ahora nada más se deja por previo acuerdo del ayuntamiento. Previo acuerdo, ¿no? Ajá, previo acuerdo. El artículo 26. O sea, en lugar de acuerdo de ayuntamiento va a ser previo acuerdo. Previo acuerdo, sí. Es decir, antes. Es que antes se hacía, se aplicaba para las personas físicas públicas que sean propietarios del inmueble y en que se desarrollen sus actividades económicas, industriales, servicios y que hayan sido afectados económicamente por una declaratoria de emergencia emitida por autoridad competente previo acuerdo del ayuntamiento, es decir, antes, serán declarados el incentivo de impuesto y predial por la diferencia que resulta del pago ejercicio fiscal respecto al pago del ejercicio inmediato anterior, acreditando hay que poner un candado. Que primero se apruebe. Ya lo prevé la ley. O sea, algo que tendría que suceder para que se pudiera hacer una exención, un descuento o algo que viene en esta parte, es que primero tendría que estar en la ley de ingresos. Ya está en la ley de ingresos, pero el candado es que cuando se hay una declaratoria, la promulgue el ayuntamiento, o sea, se apruebe por ayuntamiento y ya la ley la tiene. sí, Es un candado. más que nada. Entonces, artículo 25, paso al artículo 26, no tiene cambio, 27 tampoco, 28 tampoco, 29, dice: ya, eso está bueno. Está con rojito. Hasta rojo, A ver, me da ganas, me puede quitar el nombre de la discusión. Lo voy a quitar el color porque no alcanza a verse ya, ¿verdad? Más o menos. Mejor quítale el color. Dice, a ver, esto es sobre los bienes del OPD de la feria, ¿sí? Fíjense lo que dice. Una propuesta que está señalando el OPD de la feria. Y dice: los ingresos que perciban de los eventos que se lleven a cabo en los bienes inmuebles que administre o tenga derecho a utilizar el organismo público descentralizado del Comité de la Feria de San Juan Grande por los meses de septiembre y octubre de cada año, siempre y cuando los organizadores hayan pagado a este último las tarifas que corresponden, pagarán un porcentaje establecido de las fracciones anteriores. Que lo que acabamos de ver son los derechos por espectáculos,
¿Sí? A ver, ¿qué es lo que está pasando en la práctica normal? Para que entiendan por qué pasa esto. Entonces, normalmente todos los que contratan fechas al OPD de la feria, ellos entienden que cuando ellos pagan al OPD de la feria, también ya pagaron los impuestos respectivos respecto al impuesto de los espectáculos públicos. ¿Sí? El boletaje. Eso es más. La licencia de venta de bebidas alcohólicas. Dos. ¿Cuántos más son? ¿Nada más dos? Esos dos. Es la venta sobre el boletaje y sobre la venta de bebidas alcohólicas. Es decir, si yo ya le contraté una fecha a la OPE de la feria, quiere decir que yo como empresario que le contrato la OPE, yo ya no tengo que pagar más impuestos. ¿Sí? Eso no está reglamentado, lo que queremos es reglamentarlo. ¿Cuál es el detalle? Que el empresario cuando dice, bueno, yo pago aquí, luego sí tengo fecha y luego me dice, no, pero voy a pagar tu impuesto por la venta de bebidas alcohólicas, por ahí surgen muchos detalles que las compañías pueden platicar, qué es lo que sucede. Hay mucho, ellos ya se sienten con el derecho de decir, pues yo ya te pagué OPD de la feria, tú ve y paga los impuestos, pero no es así. Entonces, bueno, va. Pero ahorita que complementé con el periodo, nada más quisiera iniciar diciendo que la ley de Hacienda prevé que quiénes son sujetos de este impuesto. Y bueno, aquí dice que están excluidos la Federación, Estados y Municipios. Sin embargo, entendemos que en época de feria, o sea, la utiliza un OPD, obviamente creado por el municipio. Sin embargo, tiene un fin el tema de la feria. Hay un porcentaje que debiera pagarse por los boletos y que es algo que cobramos a cualquier espectáculo que se da fuera del tema de feria. Tenemos ya varios años, no es uno solo, intentando que esto se regularice. ¿En virtud de qué? Bueno, nosotros como el comité de feria no ingresa nada por este concepto al propio gobierno municipal. Nosotros, por supuesto, que vemos una área de oportunidad en el tema de recaudación directa, pero también uno por temas indirectos. En temas de participaciones federales, nosotros participamos de un porcentaje de conformidad a lo recaudado en impuestos y derechos. Hay una participación, dos participaciones específicas que juega el tema de impuestos y derechos. Por supuesto que nosotros queremos que esa parte se incremente de recaudación en el municipio y a su vez pues recibamos vía participaciones de manera indirecta. Sin embargo, sí es un tema que debe de quedar regulado, o al menos sí dicho y señalado por el ayuntamiento. ¿Qué se hace en ese tipo de casos? Porque el comité de, como bien refiere el regidor, les cobra, por una concesión de una fecha, 300,000 pesos, 500,000 pesos, 800,000 pesos. Sin embargo, el comité de feria, ellos argumentan, es que yo soy un OPD, yo soy un municipio y me tienes que exentar. Nosotros argumentamos, espérate, pero es un tema de lucro para quien se presenta. No sé si me explico. Entonces siempre hay esa situación. Si la pregunta es, ¿han pagado? No. Jamás. No se ha pagado. Sin embargo, nosotros queremos poner el tema en la mesa. Lo que nosotros incluso les proponíamos ellos, si vas a cobrar 800, pues por 820 y pagar nuestros 20 tú o PD. Pero deja ese antecedente, no sé si me explico. Porque luego de repente se busca pero aquí en ley de ingresos no se va a decir quién lo va a pagar, o sea, porque a lo mejor. Porque pudiera ser, o sea, yo me pongo como en el lugar del empresario, que él tenga certeza de lo que tiene que pagar, de lo que debe de pagar, sea en el OPD o sea aquí. Que desde que vaya a querer apartar una fecha, le digan, aquí van a ser 200,000 pesos, pero en tesorería tanto, o aquí va a ser el total, pero tanto pertenece al municipio. ¿Quién lo va a pagar? Digo, el empresario al final del tiempo, pero ¿quién se lo va a cobrar? ¿Quién se lo va a decir? Es que justamente esa determinación ha quedado en laguna. Porque en el contrato que se hace, de repente hasta tenemos que estar discutiendo el tema de los elementos de seguridad pública.
nosotros establecemos también desde el gobierno municipal, y yo lo he platicado en más de una ocasión con el comisario, no solamente en esta ocasión, sino en otras ocasiones, la problemática es la misma. Llega época de octubre y los elementos son insuficientes. Entonces, para un empresario mucho más económico venir a pagar una cantidad porque sea un elemento de seguridad pública que contratar los servicios de seguridad privada que debiera tener dentro de su evento. Platicando, insisto, con el comandante, el comisario, él comentaba y él quería que se estableciera incluso en los propios contratos del OPD que cuando se contratara una fecha quedara establecido todos estos asuntos, incluso el tema de la seguridad. Para la parte de afuera, ok, a mí sí me tienes que pagar porque es fuera de tu evento, pero la parte de dentro del evento, tú tienes que cumplir tu seguridad privada de tu evento, que tiene que ser privada, que se ha convertido en algo público, pero no es una responsabilidad del gobierno, y desafortunadamente la cubrimos por lo que sea, y tiene que hacerse. Sin embargo, es algo que también tendría que recorrerse porque por lo general es un problema. Incluso hay una parte donde nosotros podemos aquí cuánto se cobra por un elemento de seguridad pública, de tránsito, de protección civil, todos los que asisten, y sin embargo no es costeable. Para empezar el tema de tenerlos, aparte de que no es costeable, se toma de días francos. Cuando son muchos eventos seguidos, los eventos están cansados. O sea, se da una problemática. Eso es con respecto al tema de seguridad, pero el tema del impuesto sobre espectáculos públicos, para nosotros es un tema que debiera de asumirlo, o si no, el empresario decirse, aquí esto, pero tú tienes que pagar tu situación de impuestos sobre espectáculos en el municipio, o bien en este importe yo lo pago, pero yo lo pago por ti. O sea, lo que sucede ahí es que se escudan en que es municipio también. Y ya sabe el OPD que viene esta... No, él lo propone, pero a ver, yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo en eso. Yo sí quiero definir algo, sí quiero definir quién tiene que pagarlo. Yo creo que aquí es el momento de definir, porque no se hace. Si no se hace por un detalle de que yo me siento OPD y yo soy exento, espérame, pero no es el OPD como tal. Pero a ver, eso se hace por una interpretación dependiendo de quién esté. Creo que es el momento y la oportunidad de decir, no, es el momento. Cuando ellos contraten, quien es el responsable de pagar es el empresario como tal. Que sepan realmente cuánto va a pagar de vino, por la venta del consumo alcohólico y por la venta del boletaje. ¿Sí? El detalle es que yo le comentaba a Héctor, me acuerdo, le decía a Héctor, ¿por qué no vendes un paquete llave en mano en donde agrégale, súbele más y pide lo que tiene que pagar? Y comenta, no, pues es que no le puedo pagar porque no sé cuánto es el porcentaje de boletaje que va a vender. Es imposible que en el momento pueda determinar cuánto le va a cobrar. Ese es el problema del boletaje. ¿Sí? Entonces, y ustedes ya se dan cuenta cuál es el problema del boletaje, determinar la cantidad que le van a cobrar, porque primero les traen los boletos, luego otros, y bueno, hasta el último se determina cuánto es lo que pagan. Entonces yo creo que aquí es el momento oportuno para señalar y decir exactamente quién es el que debe pagar la cantidad pendiente. Sí, salvo que ustedes tengan otra opción, yo no estoy a favor pues de que lo descontemos, sí, o que no se pague. No, es lo que explicaba, que para mí tendría que ser tendría que quedar determinado. El asunto es una determinación que sirva desde la propia OPD, o sea, clarificar este tema, porque la postura de la Hacienda Municipal siempre ha sido cobrable, si cada vez nos sentamos. Sin embargo, la postura siempre de la OPD es escudarse, bueno, es que estamos haciendo un bien público, es un tema de espectáculo, de diversión para la ciudadanía. Efectivamente lo es, pero a quienes se venda una fecha es un tema completamente con fines de lucro. Sí, es fines de lucro, ¿verdad? O sea, tú pagas un boleto que por supuesto que a un empresario tiene una ganancia específica. Entonces, pero entonces lo que recurren es a diferentes instancias para evitar que, bueno,
para nosotros aquí es una ilusión que está sucediendo. El asunto es definir simplemente cómo tendría que ser, cuál sería el deber ser. Pero a ver, para efectos de ley de ingresos, con eso lo estamos cumpliendo, ¿no? O sea, ya estamos hablando de que a lo mejor en el OPD, en sus contratos, o sea, se ha platicado de que en sus contratos incluya o algo así. ¿O creen que tenga que especificarse en Yo creo que esta tenemos, parte? como nunca nos lo han pagado, Siempre aprovechan tenemos que ser claros aquí. Y otra cosa que ha sucedido, Y es lindo, es negocio. y es que al ser tema de feria, o sea, la ley establece, dice, además de las obligaciones establecidas en otras disposiciones, los contribuyentes están obligados en cuando exploten habitualmente la diversión pública o cuando exploten en forma eventual. Ese es un tema de forma eventual. Presentar un informe a la tesorería. Hay una serie de obligaciones en la ley de Hacienda, que bueno, aquí no habla de que se excluye en épocas de ferias, o sea, la ley no está excluyendo, la ley de Hacienda municipal. Entonces, en nuestra opinión, es un tema que se debe ya, sí, porque insisto, cada año, nosotros obviamente intentamos curarlo, pero si no se los toma, espera, se lo vemos al siguiente y así se va. No, pues una vez que lo amarramos aquí en la ley de ingresos para que no quede. No lo amarrar, porque Y una vez que quede. es que como no se ha hecho, la palabra fiscal es una ilusión fiscal. Es decir, yo a través de OPD me disfrazo en el que estoy exento del impuesto, pero al final del asunto no es. Al final del asunto hay un empresario y hay un negocio como tal. Te quiero hacer una pregunta, Cory. Más o menos para un baile de esas 1000 personas, 2000 personas, ¿cuánto cuesta una licencia de bebidas alcohólicas ese día? Porque Mira, es cierto, a lo mejor con 3 o 4 botellas lo recuperan. No son casas. En lo que revisa esa situación, el tema de feria es un tema delicado que involucra otra serie de cosas que bueno, al escudarse tras una feria, se tiene que cuidar aforo, se tiene que cuidar, y todo eso se cuida desde el sellado. O sea, no sé si me explico. Sí, o sea, tú se cuida, sellas no un número permites específico la venta excesiva de boletos. de boletos que va a revisar padrón y licencias, de inspección y vigilancia de reglamentos, con una cantidad específicamente, sabe ya Protección Civil, que hizo un estudio del aforo de cuántos pueden ingresar y cuántos no. Cuando no se da este tipo de situaciones, se corre el riesgo de que de repente haya sobrecupos. Y entonces, escudados todo en un tema de feria. Insisto, para mí no es un tema de una ocasión, o sea, para mí es un tema que creo que sí se debe de regular por bien también de vigilancia, por bien de temas de seguridad, por bien de temas incluso de ingreso. O sea, estas son las condiciones en feria. Creo que todo el mundo quiere asistir a un baile, la mayoría de las personas, entonces creo que es un buen uso. También. No se va un poquito abonado a lo que comenta César. Cuando hay sobrecupo, o sea, ustedes ya como Hacienda, ya, o como ingreso en este caso, ya sellaron un cierto boletaje, ¿no? Al momento de que hay sobrecupo, o sea, ya no está dentro del marco de la ley, se puede decir. Ya no hay un reporte hacia ese ingreso que en ese momento pudieran tener, ¿no? Por eso hay sobrecupo. Es algo que... Bueno, cuando se da un sobrecupo, ahí ya operan desde infracciones. O sea, para empezar no debe de... Lo comento pues porque el año pasado, No, de los bailes, sí estaban. o sea, es un tema que tiene que resolverse pues, con un fondo pues, distinto. Me ha tocado en muchas ocasiones estar en temas de comité, participar desde allá, y sé que de repente sí es importante, pues obviamente son dos caras, ¿no? Aquí, pero entonces el propio gobierno municipal pues está en las dos, o sea, creo que varios de ustedes participan allá en la OPD como parte del consejo, ¿no? O de la Junta de Gobierno. Entonces sí es importante tener la información de ambas partes. O sea, el hecho de que eso no quede perfectamente amarrado genera este tipo de situaciones que al rato podemos los mismos, digamos que se vuelve un poco de silencio porque pues, es evidenciable, pero también hay un riesgo ahí asociado que es importante a la larga tener en consideración.
¿verdad? Entonces no lo multes, si lo multas, oye, ¿por qué permitiste? ¿No permitiste? Entonces, ¿quién debiera determinar qué boletaje? Okay, es el aforo que determina el área de protección civil. Así es. Y entonces ese aforo se lo manda al padrón de licencias. Entonces, padrón de licencias sella el boletaje específico del aforo y no más. Entonces, ahora sí, lo puedes hacer sobre cupos, ¿no? Es parte de lo que revisa, porque nosotros enviamos un interventor de la propia hacienda municipal. Entonces, si esto no se vigila y no se corrige, entonces el comité de feria puede permitir el boletaje que sea. Entonces ya no se dan todos esos candados que se dan de ordinario. Mucha gente dice, es que es época de feria, pero bueno, yo lo dejo en la mesa, la situación de... A ver, yo no estoy muy de acuerdo con nada más. Bien, así es una propuesta, lo voy a leer, dice, los eventos que se lleven a cabo en los bienes inmuebles que administra o tenga derecho a utilizar el organismo público descentralizado, comité de ferias de Zapotlán Grande, por los meses de septiembre y octubre de cada año, deberán pagar los impuestos correspondientes por los empresarios que hayan contratado. ¿Impuestos? Sí, impuestos. Impuestos y derechos, porque la licencia de bebidas alcohólicas es un derecho y el boletaje es un impuesto. Pero aquí nada más. Aquí sería impuestos, si en el derecho se pondría los derechos, ¿no? Y aquí, Anita, un tema de los dineros, aquí dice específicamente septiembre y octubre. Ah, es que no sucede cuando hay eventos, si hacen las cosas correctas, bueno, no sé, a ver. A ver, y si hay otro evento. ¿Qué pasa? Que digamos que dado que los bienes están como datados al OPD, que se diera otro en otra época del año. Sí, porque por ejemplo puede llegar a pasar. O cualquier otro. Puede señalar todo el año, ¿no? Septiembre, octubre también hay una... Es que normalmente cuando se dan en otra época del año sí vienen directamente al área de padrón de licencia. Rentan allá sí, rentan allá en vivienda, ¿no? En otra época del año. Lo único es como en octubre es como darle. De hecho, todo el pasado estuvieron en Cusque. El programa es cuando estaban ahí ya y ahí pagaron. Es que lo que yo hice porque si no vas a ver septiembre y octubre. Pero el resto del año. Que si no dejas abierto para que se vea más con el otro. Hay una regla para perdonar el baile y una regla especial a esto. No es un espectáculo más. Sí. Si tú das cuenta que es algo importante, no señalar todo lo que nosotros ponemos aquí del OPD, todo lo que se paga es para el OPD. Sí, es para el OPD. Aquí está la parte donde queda. Aún cuando vengan y paguen aquí, es para el OPD. Si el evento lo viene aquí en mayo, entonces como no están en contra de Ya le puse para el año completo. Pues, no tengo problema, yo quiero que paguen. Te voy a platicar por qué también siento. ¿Es correcto, Ana María? Digo, porque ¿cuál sería la justificación para que nada más haya feria, siendo que la feria tiene que claro. Si pudiera haber una regla también, ¿verdad? Vamos por el año, vamos al siguiente. Mira, con esto elimina la ilusión de decir que eso sí que puede no pago, pero también, ya no quiero hablar, pero de alguna manera, pues vamos a continuar. No se consideran el está completo. Es que hay un tema pues ahí medio tenebroso. A ver, entramos al predial, 28, no tengo 29. Lo que son los límites superiores, que son las tasas, no cambian, continúan igual, eso no hay ninguna modificación. Los inmuebles continúan en esos segmentos, continúan igual, no hay modificaciones. Las mismas tasas, lo que se venía platicando, ¿sí? Y la fórmula de cómo se determina de la misma, está en el artículo 29, no tiene cambio. Continuamos con el artículo 29. La parte de los descuentos continúan igual, a quienes sí les dan sus descuentos respectivos, son los mismos que el año pasado.
A ver, aquí en el 31 sí quiero hacíamos una referencia respecto a Zapasa cuando vimos aquí el tema. Y bueno, en Zapasa, efectivamente, en enero, nosotros en enero y febrero damos el 10%, ya teníamos mucho tiempo. Y en lo que viene siendo el año del mes de marzo es el 5%. Seguimos hasta 1.600.000 con el 50%. El tema de madres jefas de familia ya se queda, de lo que platicábamos hace un año, ya está anexo como tal, no tiene una modificación y bueno, continúa. No ha habido muchos, creo que han sido pocos, ¿no? Por ahí, la gente que presentó de aquí. Sí, ¿No? ¿Qué llegamos a 20? No, fueron más o menos como 9, Sí, más o menos. Sí. No fue realmente como esperaron, la verdad. Para pagar, ¿no? Es que no son dueños. Es un gran detalle, es cierto. Porcentaje de 120. Sí. Pero sí tienen que tener bien. Yo creo que sí habría que hacerle nada más. Es más publicidad, es promoción. Entonces está bien, sí, ¿no? Sí, artículo 32. Sí, perdón, María. Sí, nada más, bueno, no sé si se contempla el desarrollo de la ley de ingresos, si lo contemplaron al momento de hacer la propuesta, pero quedó turnada a su comisión una iniciativa para que se pudieran hacer bueno, no son donaciones, pero sí que pudiera subsanarse el pago de las mujeres que son víctimas de violencia. Sí, hablábamos de los procedimientos, certificados, esto, sí lo tengo contemplado. Hay otra también que es de ecotecnias, que son los dos que llegaron a la comisión, también son dos propuestas. Y el día de terminar, yo quería redactarlos aquí con ustedes. Al terminar de ver toda la ley, nos sentamos en esos dos puntos para redactarlos. Sí, los traigo en la agenda como puntos pendientes a revisar. Sí, bueno, en el pleno habíamos platicado en detalle ya sobre, yo creo que no hay problema, pero en ecotecnia yo tengo muchas dudas. Si quieres, al rato al terminar platicamos para ya cuando lleguemos nos sentamos a platicar, porque sí tengo ahí unos detalles con la ecotecnia, se me hace muy complicado como tal, está mucho más sencillo llevar a cabo los descuentos de las mujeres violentadas que las ecotecnias, porque sí va a un segmento de mercado diferente. Y lo que te comentaba, las ecotecnias funcionan en deducciones de ICR perfectamente para cualquier empresa, es decir, ya traen en realidad un proyecto como tal. Pero ¿sí? es más bien dirigido a casas, a familias, no a empresas en sí. Aunque fue la Canaco la que se acercó, pero el beneficio es para las familias. Lo que sí hay que meterlos, porque sí, lo queríamos más. Porque, bueno, yo le comentaba también a Laura que me fuera a hacer una propuesta, también si quieres. Como de relación. Se aterrizado porque yo creí que era también para comercios, ¿sí? Y entonces los comercios ya traen la deducción del ICR, ¿sí? Sí, de hecho viene en esa nivel más bien, pero te apoyo en eso. Sí, Claro. Digo, no es una pregunta. En el tema del agua, me faltó, sí aprobaron el 50%. No está. Yo le pregunté a Orlando al terminar la sesión, yo creo que iba a preguntar a usted ahí cuando vino. No, porque para ellos la junta tarifaria ya había sesionado. ¿Sí? Ya había sesionado cuando lo turnó. Ellos ya lo habían trabajado, por eso ya no lo metieron como tal. ¿Sí? Esa fue la contestación. Eso no, y sesionaron el mes de junio. 6 meses después de la decisión que se hizo, que se aprobó. No lo metieron ahí los compañeros. ¿Sí? Por favor, para Sí, ajá. Sí, pero ¿por qué no le pregunto aquí a Orlando? No le pregunto aquí a Orlando. ¿Y qué te contestó? O sea, hay otro tema y otro tema, lo vemos después. Finalmente, creo que es una iniciativa que se había solicitado más que en esa ocasión de ayudar a la sociedad mala de presentar. Sí, el Consejo Tarifario no lo subió. No lo subió como sí. Ahí no sé si se pudiera hacer algo.
Lo mismo, lo que son madres de jefes de familia para el caso, porque una casa paga dos impuestos como tal, ¿no? Una casa paga dos impuestos, el predial y el agua. Entonces aquí estamos haciendo el beneficio del predial, pero entonces también sería para el agua, ¿sí? Si lo hacemos. Y ahora nada más déjenos adelante complicado para subirse a la figura de nosotros que ya tenemos y ponerlo, pero no lo pusieron, ¿sí? Artículo 34, queda igual. Artículo 35, que son los impuestos sobre patrimoniales, lo que vienen siendo las tasas, los porcentajes de los límites superiores continúan igual. Artículo 35, adición, cálculo para el impuesto patrimonial. Dice aquí, se propone adicionar la fórmula para el cálculo del impuesto sobre transmisión patrimonial para certeza tributaria al ciudadano. Y bueno, lo que aquí se está haciendo es una ejemplificación que no se tenía, ¿sí? Artículo 35, no tiene modificaciones. Para el artículo 35 tiene una modificación, hay una cuota en la tasa fija que es de 100 pesos, pagaban 300 pesos, pero ¿cuál es el tema de este? Son los que son regularizados por lo que viene siendo INSUS, Procede, FORED, incluye esos 400 pesos. Es el avalúo, son los pagos del impuesto como tal, un trámite normal cuando son de pequeña propiedad y hacen ese trámite del aviso de transmisión patrimonial, anda como en unos, creo que son como 1.800 pesos, y a ellos les están cobrando, les está haciendo la propuesta, se les cobra 300, hoy se les cobra 400 pesos. Es el aumento para ese tipo de la primer registro a través de esos procedimientos de INSUS, de lo que es la común. ¿Sí? La adición que se hace es la fórmula. Es la que se ha usado, pero que no la teníamos en la ley, como si la del predial. Se para la del predial, siempre hemos tenido la fórmula, Y la pero es la que vamos a establecerla, también nada más en la ley. Sí, es que Porque alguien le quiere sacar o alguien vino a hacerla de nuevo y entonces no me dices dónde está. porque llegas a este número. Es eso. Exactamente. Estoy seguro que alguien pidió explicación. Esto es para también para los que dicen. La siguiente tabla, que es la fracción 4, dice: en caso de predios que estén materiales tramitados por la común cuya superficie sea mayor de 900 metros cuadrados. Eso quiere decir que es un terreno de 33 por 33. Tienen otra tarifa, ¿sí? Y que ahora sí, que su cuota fija que van a hacer es esta cantidad. ¿Sí? Voy en el 35 fracción 4. De las nuevas, ¿sí? ¿Sí? Es decir, dentro de la común, también la común está regularizando los precios arriba de 900 metros cuadrados, es decir, son terrenos. Perdón, en el 35 se hizo una adición, ¿verdad? Que lo del cálculo se modificó a... Sí, es lo que comentaba la la primera vez. Es la primera vez que se incluye. Yo pienso que debe haber llegado algún ciudadano diciendo cómo se calculases el impuesto de transmisión patrimonial. Y entonces lo que estamos colocando es la fórmula, ¿sí? ¿Cómo lo determinas? ¿Cómo lo sacas? ¿Sí? Y no falta el ciudadano que le meta el número, ¿no? Y eso normalmente lo hacen ya en los notarios y los años de revisión del cálculo, y los honores piden unas demandas, o no me acuerdo si es uno o dos notarios en relación al tema del cálculo, de dónde viene determinada esa parte del cálculo, y bueno, Es certeza jurídica para el ciudadano. sí. ¿Y esta fórmula de dónde viene? Del Estado. Catastro del Estado. Son fórmulas que establecen en el Estado. Ajá. Está también en la ley del
fracción cuarta del artículo 35, es sobre los predios para regularizar de 900 metros cuadrados. Ellos se manejan con otro tipo de tasa, ¿sí? Con otro tipo de límite y otro tipo de tasa, a diferencia de los que miden 900 metros cuadrados, que es una cuota fija, ¿sí? Quería agregar algo importante. Se agregó un nuevo rango aquí, algo súper importante. Si se fijan, hay un rango en el 2023 del 1 a 200, ¿sí? Y lo que se hizo, se agregó un nuevo rango de 1 a 100. ¿Va? Se segmentó el segundo rango, ¿sí? Se segmentó el segundo rango. De 100.000 a 200.000 porque en la otra no se les cobraba la cuota fija y en este se le va a cobrar. No, sí, sí se cobraba, pues es que no era, decía... Es que de 0 a 200, 0. Y acá de 0 a 100, 0, pero de 100 a 200.000 es 350. Sí, exactamente. Si tú estás dándote cuenta, el rango de 0 a 200 era 0. Ahora lo que se modifica es que efectivamente los únicos que tienen cuota fija de 0 son los de 0 a 100,000 pesos. ¿Va? ¿Por qué se hace esa modificación? Recuerdo que el año pasado sí nos lo justificaron el por qué no iba a haber una transferencia. A ver, es que... como a las personas que pudieran en este caso tener estar en una situación de vulnerabilidad. Esos terrenos miden 33 por 33 metros, son más de 900 metros cuadrados. Es decir, no es una vivienda como tal, es un lote muy grande, no de interés social, no de interés social como tal. Pueden ser terrenos que la común regularice y que estén en el cerro, sí, que puedan ser muy buenos, pero los terrenos son muy grandes, o sea, 900 metros cuadrados para construir, no para bardearlos, ya te gastas una buena lana, no es. A ver, me voy a regresar a otra tasa, que eso sí me interesa, la de 35 fracción tercera, que es esta. Esos son para terrenos abajo de 900 metros cuadrados. Eso es una cuota fija y esos son los de, ahora sí, que a lo mejor sus terrenos son más pequeños y valen 400 pesos. Eso sí incluye transmisión patrimonial, incluyen el avalúo y no, son tres conceptos lo que incluyen. Que si lo harías a través de una pequeña propiedad, saldría como en 1.800 pesos, esos están en 400 pesos. ¿Sí? ¿Y ahí de cuánto fue la renta en relación con el año pasado? Son 100 pesos. Son 100 pesos. Ahora, si me preguntas, ¿eso está arriba del 5%? Sí. Pero también la verdad es que ni el avalúo, ni la... O sea, sí, no, pero sigue estando muy económico la relación de tu precio. Y es que ya incluye la inscripción, 400 pesos. ¿Y antes no lo incluía? No, la inscripción sí, es muy barata. En esos procedimientos de la común, ¿sí? En esos procedimientos de elegido. O sea, siempre, o sea, antes eran 300 pesos. Pero es que estamos segmentados y dividiendo terrenos por regularización. Los que son de pequeña propiedad y que ya están, tienen una tarifa mucho más alta. Y que si ellos hicieran ese trámite saldría en 1.800 pesos. Pero como vienen, como lo tenemos aquí, tenemos como un estímulo a esas personas, nada más son 400 pesos. Sí, ¿sí? Los que vengan de común, o sea, estas personas que se está estimulando. Es decir, cuando se tengan y se regularicen todos los temas del ejido, esa es la cuota que se le va a pagar por la transmisión patrimonial, por el avalúo, por todo lo que necesitan para que queden inscritos. Ahí me dejen compartirles que ya cuatro colonias me acaban de llegar ya las constancias de donación de 4 colonias de todas las vialidades. Ya lo vamos a sacar a través de común para el tema de la titulación, pero ya me entregaron de 4 colonias, van a ser alrededor de 650 familias que se van a beneficiar por esta parte de ese proceso. Son cuentas que van a inscribir, son títulos que van a registrar. Ahora son colonias de 20, 30 y hasta 40 años en ese estado. Así que en esta parte de esa consideración van a hacer ese pago de esa
transmisión porque tienen sus títulos, pero no están inscritos en catastro, precisamente porque no hay vialidades públicas. Entonces el siguiente tiene eso y viene a asignarse los nombres de las vialidades, y la idea es que de aquí a diciembre tengamos 12 colonias ya completas, pero ahorita casi en esta regularización van a entrar alrededor de son como 650 familias que van a poder entrar en este proceso. Recuerdo, Jorge, que el año pasado nos pusiste una tabla de la cantidad de terrenos que había en la ciudad, sí, con el valor de 750. ¿No lo sabes? Sí, ya lo vimos ayer. Sí. Sí. Claro, con mucho gusto, nos vamos a pasar. Sí, claro. Es donde se ve. Una tabla de valores en donde vienen las propiedades, claro que sí. Ayer volvimos eso que van caminando también a... Sí, nada más que ellos se salen, a ver, lo que vemos en las tablas son los que son pequeñas propiedades individualizadas. Y esto es común. Esto es común, PORED, INSUS, no sé qué procedimiento especial que tenga para la organización. Ellos tienen este beneficio, una excepción como tal, pago. ¿Sí? Y es decir, y cuando se inscriben, tampoco pagan previa todavía hasta el próximo. Ah, no, hasta el siguiente trimestre, ¿verdad? Perdón, hasta el siguiente trimestre lo pagarían. Sí, también. ¿Qué quiere decir? Es que no están tomando sus pasados, ¿no? Es que muchos tienen registrados, por ejemplo, ya Lore ya no lo explicó, muchos tienen, por ejemplo, pagan nada más la posesión. Y bueno, hay una reforma que de hecho se las voy a presentar en la sesión siguiente, donde para sacar exactamente el tema de los permisos de construcción, quitaron que pudieran sacar permisos con constancias de posesión y demás. Eso, una reforma que hicieron el reglamento de zonificación en el 2020, pero vamos a volver a revisar como sea, porque la gente está construyendo en esas 12 colonias y más otras más, no tienen su título todavía, no tienen su escritura, sin embargo acreditan el tema de la posesión. Y está contradictoria esa parte, nos lo acaban de revisar y lo vamos a todas esas colonias. Entonces estamos tratando de dar orden a ese tema que de verdad eso sí que va a beneficiar a los muchachos, y entonces ahí todas las familias ahí en las colonias, porque ya podremos también destinar tema de recursos para obra, porque ahora sí para acreditar la titularidad de la propiedad de esas calles donde por años no han tenido la certeza política. Ahorita lo mando, aquí tengo el archivo, si lo van a subir al ayuntamiento. Sí, gracias. ¿Sí? El impuesto sobre negocios jurídicos no tiene aumentos como tal. 37, 38, 38. Ah, ok. A ver, estos artículos también en forma de, también conforme a los impuestos del gobierno del Estado, respecto a las multas derivadas del incumplimiento y las fechas, se decidió de alguna manera homologarlo conforme al Código del Estado de Jalisco. ¿Sí? Entonces, el Código del Estado de Jalisco te señala los porcentajes como tal, se aplicará una multa del 55-35%. Y lo que estamos haciendo es homologarlo al porcentaje de que maneja el Código Fiscal del Estado de Jalisco y al Código Fiscal de la Federación. Están homologando este tipo de multas. ¿Sí? Si hay un aumento, antes era del 15 al 30%, hoy se propone del 55 al 75% las multas. ¿Debe quedar así por ley? Lo estamos homologando con el Código Fiscal Federal y con el Código Fiscal del Estado. No, si ustedes me dicen qué onda, le bajamos o nos quedamos con el 15%, lo estamos homologando. ¿Qué tipo de multas? Hablan de multas derivadas del incumplimiento de forma, fecha y términos establecidos. No hay un impuesto que está considerado otra sanción. No me dice exactamente aquí. Pero van a ser de. Por la omisión del pago, de es una omisión. O, por ejemplo, no registrarlo. O
sea, tienes una obligación también de ajustarlo. Es por incumplimiento en general, multa es por derivada del cumplimiento. O sea que si yo tenía que pagar 1,000 pesos, la multa va a ser de 550. ¿Va a ser de 150? Sí. No, del 55%. Es decir, y es que sí, bueno, las multas del fisco sí son altas, son muy altas. ¿Sí? Pero bueno. Sí. Ahí es que pague, Ahí hay que pague. Sí, al final es una sanción. Una sanción. Si paga no pasa nada. Si paga no pasa nada. debe de ser ilimitado. Yo sí creo que sí está muy alto, el 55%. De hecho, creo que la gran parte o bueno, en su mayoría de las personas que no pagan, muchas veces es porque no tienen recursos para pagar. Te irías para atrás, que la dinámica es al revés, que la gente que tiene más escasos recursos, los ves casi los primeros días pagando, y las cuentas más altas de gente que no pague es la gente que tiene un chorro de propiedades. Esa inversa, al contrario, son bien responsables. Es más, los ves aquí las muchachas que te podrán decir, es todo lo contrario. De hecho, las tablas ayer que... No, es increíble. Bueno, a mí me ha tocado acompañar personas que por falta de recursos se han atrasado en sus pagos y no pueden cubrir el pago precisamente. ¿Cuántas personas, por ejemplo, has acompañado en la... Es que vimos explicar más en las tablas y nos decían que las cuentas que pagan de manera regular, pero por una o dos personas de verdad que más recursos económicos tienen. De verdad que aquí tienen ellos te lo podrán aquí comprobar las muchachas a través de los premios. Pues si no tuviste para pagar 1,000 pesos, por poner un ejemplo, y vienes a querer pagarlos, y cuando los vas a pagar, entonces ya son 1,500 y Lo mismo, ya no pagaste los 800, la multa sale, es más, ahí sale de unos restantes sale otro creo que es excesivo, a mí se me hace excesivo. El 55 al 75%. Es excesivo. ¿Cuántas multas han aplicado en ese sentido? ¿Cuánto tiene esa...? Porque entonces habrá que separar, o sea, si les vamos a beneficiar, pues entonces... Porque a los yo creo que no beneficiar, Magali, sino que sí ser un poquito más condescendientes, pero no ser tan... ser un poquito más empáticos en el sentido. Porque, por ejemplo, no sé si la que vende churritos. No. O sea, si la multan por 50, 100 pesos y no tienen ni para pagar los churritos. No sé qué. Pero eso es para prediar, es que no es para eso. solamente. Sí, en este caso es para prediar. Sobre impuestos. Impuestos. Es impuesto, no es para el tema de los impuestos. No son derechos. Perfecto. Pero aún así creo que era ahora sí. Es que, a ver, Cory, ayúdenos a ustedes ¿Cuánto es Además, este Hacienda Municipal tiene la atribución, de acuerdo a la ley de Hacienda, de hacer una reducción de cualquier multa por instituciones fiscales. ¿Qué quiere decir? Que si en un momento dado el contribuyente acredite esa condición, normalmente se envía al área correspondiente para que haga el estudio. Si efectivamente es insolvente, el presidente lo reduce. Hasta la fecha se ha hecho. Entonces creo que queda salvado si se detectara que hay una persona. Ahora, si la persona no paga dentro del plazo, también la propia ley establece que se puede hacer una reducción de entrada del 20% o lo que establezca otras disposiciones. Pero bueno, creo que si en un momento dado fuera sobre otra persona puede alegar esa parte, viniendo al área correspondiente. Se trata de que no tenga que venir a estar pidiendo ya por favor o que se le haga una reclamación. Si desde aquí nosotros establecemos esos límites, pues creo que incluso le facilitamos al presidente, a la tesorería y demás que están recibiendo solicitudes para poder hacer condonaciones. Creo que aquí en esta mesa es donde se debe recibir. Debemos considerar pues que el tema de impuestos son impuestos. O sea, hay una obligatoriedad del pago constitucionalmente hablando. No decimos que se le eximan el impuesto. Entonces, sí, el tema tiene que ver con la inhibición, pues, y percepción de riesgo. Me gustaría la
Pero bueno, todavía tiene la atribución del presidente de posicionar parcialmente las fiscales, ¿no? Que pueden Sí, yo también considero que, yo sé que es un impuesto y que el ciudadano lo tiene que pagar. Sí se me hace muy alto, muy excesivo, porque podemos decir, si nos están diciendo que la inflación no es ni al 10%, ¿por qué sube tanto el predial? Yo sé que aunque el código fiscal así lo sugiera. No es el predial. ¿Qué me dijeron? Es una multa, pero no es el predial. Entendí que me dijeron. De cualquier manera sí se me hace algo, no porque no sea un impuesto, porque es una multa, porque gran cantidad de ciudadanos vienen, a mí me han gustado muchos, por una multa. Yo sé que tenemos obligación de hacer las cosas, pero por una cosa u otra los multa, no tenía la licencia, lo multa, no había esto. Y la verdad, no sé qué porcentaje, el presidente sí haga alguna condonación, no sé qué porcentaje, yo me ha tocado ciertos casos donde no, y lo entiendo, está en su facultad, pero sí se me hace pues una cantidad las multas que condonan parcialmente, de repente habrá que ver qué multa es. Sí sería bueno, porque sí se hace un análisis. Incluso me ha tocado ver, por ejemplo, te pasaste un alto, no accede. Dependiendo de tiempo, por eso sí es importante, a mí me gustaría quizás revisar y poder incluso a lo mejor si en algún momento, porque el presidente lo comento porque nos las envían y nosotros revisamos la propuesta que se hace desde la Hacienda Municipal y hay ciertos parámetros que ella tiene definidos, pero si es pequeño tema de insolvencia, créanme que sí lo tiene. Sí, pero yo creo que aquí coincido con los compañeros que la estamos llevando de un año a otro de un brinco muy alto, ¿verdad? Porque ¿qué les parece? Teníamos un límite de 15 a 30, lo dejamos del 30 al 55. Sí. ¿Sí? Muy bien, vámonos para allá. 30 al 55. Del 20 al 55. ¿Quién da más? El 20 es Ahí les va, amplió la tasa, es un 15%, cuando le metemos al 20 al 55 ya estamos teniendo un rango de 35% de amplitud. ¿Va? ¿Cómo lo vamos a votar por artículo la ley? Porque no la vamos porque no estoy de acuerdo en esto. Luego lo califican por artículo. ¿Sí? ¿Lo califican cuál? Sí, es que llegan exactamente. Traes la multa y luego vienes a ver efectivamente cuánto toca. No vienen como tal. Pero esa multa aquí la califica dice, cuando se considera prórroga para cubrir efectos fiscales derivados de la falta de pago, los impuestos se ofrecen en parcelas y causar el interés calculado al 1%. A ver, antes había este costo porcentual promedio de captación de moneda nacional, ¿sí? Que todavía sigue estudiando el Banco de México. Muchas veces es superior esta cantidad. A ver, ¿de dónde lo estamos tomando? Lo estamos homologando nuevamente de la ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, que también concede lo que viene siendo pagos en parcialidades y ellos lo tienen al 1%. Es más fácil también para el contribuyente ver el 1% que está buscando el costo por porcentaje promedio anual que presenta la tasa. ¿Y actualmente cuál es ese? Es un poquito más alto, o sea, yo creo que si te llega al 12, 13% o hasta más anual, ¿sí? Y entonces lo que estamos pagando es el pago en parcialidades, es a los que están. ¿Cuánto duran los pagos en parcialidades? 6 meses, ¿no? Hasta un año, hasta 12 meses. Entonces, si te avientas un año, tendrías un 12% como tal. Sí. ¿Sí? Y bueno, lo estamos homologando nuevamente con lo que viene siendo la ley de Hacienda Municipal y ellos ya también manejan el 1%. ¿Sí? El artículo 43 habla de la notificación de créditos fiscales, requerimientos. También por ahí lo están también homologando, ¿verdad? Están con todo.
Se propone el artículo 156 del Código Fiscal del Estado de Jalisco y 150. Lo están homologando también. ¿Y es lo que están homologando? Por las notificaciones de régimen fiscal y de requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no cubiertas dentro de los plazos legales, se cobrará quien no incurra el incumplimiento del pago de una cantidad equivalente a 6 veces el valor negro de la unidad de medida UMA. Y antes decía que eran de 3 unidades de medida y actuación de UMA, es decir, de 3 lo estamos elevando a 6. ¿Sí? ¿Y cuál es la razón de elevarlo? Lo están homologando igual. Sabes que lo homologamos el Código Fiscal del Estado y el Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Me plantea los artículos 156 para el Código Fiscal del Estado de Jalisco, 150 se plantea modificar todo es que existe una falta de cultura de pago y no existe percepción de riesgo. ¿Esa es la propuesta? ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ya le notificaron la multa y después de que todavía le notifican la multa, es un crédito fiscal, ya después de que le notifican el crédito fiscal hay un plazo de 45 días. Y todavía en esos 35 días ya notificada, no pagas, ahora sí, eso es una multa por incumplimiento. ¿Por qué? Por cumplimiento de la primera multa que no presentaste como tal. Ahí, bueno, se me hace que es que al final lo vemos nosotros aquí desde los números pequeños, pero para los ya es en las cantidades y lo que se le acumula al ciudadano para pagar, muchas veces es alto. 103. El humo está a 100 pesos. Me gustaría igual proponer, se me hace que estamos dando igual un brinco muy alto. ¿De 3 a 6? Y que lo podemos sacar de 3 a 6, o sea, pero así especificado, que quede mínimo 3 y que se puede extender hasta 6, pero no irnos de es que esa notificación ya es una notificación, digo, ahí no aplica rango, pero yo. No aplica rango. Porque ya podría notificar, es el trabajo del notificador de IE. Es correcto, no, pero sí. y es que ya se lo notificó Y que lo previamente. subsidiamos. Digo, yo puede haber lo que tú dices que se está yendo al nombre de la pero ahí no aplican rangos. Ok, entonces que. Es que haz de cuenta que ya debes, ya te dijeron que debías, tienes que pagar en 45 días notificado el crédito fiscal. Los tres son como 9 pesos. 309 pesos. Sí. Y ya los 6 nos vamos a los 600 pesos. O sea, lo digo, aquí lo vemos en números chiquitos, pero a la hora de ya aplicarlo, sí se sube bastante. Entonces, yo creo que también estamos muy arriba. Yo lo dejaría en los 3. Es que ya es como la segunda vez, es como que ya vas por la segunda para que paguen. O sea, ya hubo chance, ya hubo esto, ya vinieron, y al final, fíjate, esa disparidad que también hacemos entre el que sí cumple, porque de verdad es bien notorio, pues vean las filas o veamos las filas de los que vienen en enero, son normalmente las personas mayores, las personas mayores de verdad con su, o sea, que a veces están solitos, ahí les toca recibir, es más, el primer día de apertura de la casa, y no creo que les sobre el dinero, sienten responsables del cumplimiento de sus obligaciones que destinan, saben que el tema paga en completo su agua, su predial, de verdad que ahí está, es más, con sus pensioncitas vienen ese día, porque a veces son personas que están solitas y son bien responsables, o sea, esto es ya una chanza, otra chanza. Aquí también en esta parte todavía hay forma de hacer un convenio, les hacen descuento en los recargos, o sea, todavía hay entonces reducirlo. ¿Qué vamos a incentivar? Hay una frase de Ana María que es para el tema de los chicos, pero si incentivamos al que es cumplido, dando todo este tipo de facilidades al que no cumple, si ve el caso obviamente específico, pues entonces ¿para qué pago? ¿Para qué me preocupo? Si de todas formas le vas a dar el mismo tratamiento, yo que me estoy esforzando por ser cumplido en mis pagos, pues mejor es para al final le van a seguir permitiendo al que no, aunque está claro que los que tienen un caso específico sí se atienden, pero es delicado darles ese tratamiento porque entonces ahora lo que estoy buscando es a los que por diferentes circunstancias pues mejor no cumplan. Al final le vas a dar el mismo tratamiento, pues mejor me espero al final no va a pasar nada y mejor dejo de pagar como lo hago de manera habitual y no porque me sobre el dinero, porque sé que es un tema de responsabilidad de cumplimiento de tus
impuestos. Y cuando alguien, en alguna circunstancia, creo que está considerado la ley el tema de los convenios. Pero es que no estamos, perdón, pero es que no, o sea, no estamos, yo no estoy pidiendo que se le exente del pago del impuesto de la multa, o sea, por eso, pero no estoy pidiendo que se le exente de eso, nada más estoy pidiendo que valoremos el monto que se está especificando para aplicarlo. Yo para mí está correcto. No me quedo votación. Pues sí. No, sí, sí es. Es que no, como un poco. No, a ver, son 3 a 6, es lo que está proponiendo. ¿Por qué se propone? Se propone porque así viene también en el estado de Jalisco y a nivel federal. Es decir, hay dos códigos fiscales que tienen este mismo precio, o esta misma sanción, por la misma cantidad. Esa es la realidad. Sí. Yo establezco que sí tendríamos que pensar como ente de gobierno, o sea, que en los temas hacendarios se tuviera cuidado al paso de las administraciones. Normalmente y al paso del tiempo estamos en alguna otra situación y mucho de esta falta de pago tiene que ver también con el no cobro. Y yo creo que el ente más laxo en este sentido, por las situaciones que sean, que a lo mejor no va a dar caso de ese municipio, la percepción del riesgo que tú tienes, ya con el Estado incluso esto ya ha cambiado completamente. El Estado ha sido muy eficiente, tiene varios años que ha tenido una eficiencia importante y ha crecido mucho en su tema recaudatorio, pero aparte pues pecamos de omisión, o sea, tenemos también sanciones por omisión. Entonces, yo considero que sí es importante generar una cultura de pago. Estos temas, pues sí, desafortunadamente son inhibitorios, o sea, lo que persiguen es inhibir. Eso es. A ver, no es que trabajemos más, es que se inhiban. Sí, una pregunta. A ver, tienes ahí a los de premios. ¿Cuántas notificaciones de crédito fiscales? ¿Cuántas hiciste en este año? Notificaciones de crédito fiscales, liquidaciones en este año. Yo creo que he firmado entre 10 y 15 mil notificaciones. Todos son otros. Y después de ahí, lógicamente ya pasó el periodo de los 45 días. No has mandado multar a nadie. Tendríamos que, después de ese paso, ya tendríamos que ejecutar. Sí, pero de tu manera puedes mandar multar. Sí, podemos pedirlo. ¿Qué hiciste de artículos? ¿No has mandado a nadie? O sea, y lo entiendo, o sea, obviamente no es, o sea, es que es bien difícil llegar a esta parte. Muy difícil, así es. O sea, al final, a lo que escucho casi, no los 3 o lo los 6 lo tenemos en letra muerta. Ajá. Yo quisiera corregir esa situación. O sea, estamos hablando de las notificaciones de créditos fiscales que no se hayan. En los plazos legales, es decir, por los 45 días no lo pagas, es una multa por incumplimiento. ¿Sí? Todavía después. ¿Hasta después de que pasen 45 días aplica esto? Sí. ¿Tienen ese término? ¿Cuántos pares han hecho? No, lo que dicen no hay. En realidad no son quiero que se vaya. Lo vamos a dejar así con 6, ¿va? Bueno, aquí por ejemplo también homologan, dice, cuando sea necesario emplear el procedimiento de ejecución para hacer efecto el crédito fiscal, las personas públicas estarán obligadas a pagar el 2% del crédito fiscal concepto por gasto de ejecución. A ver, aquí lo están disminuyendo, ¿sale? Aquí lo disminuyen. Teníamos un 3% de gasto de ejecución. Cuando se hacen las liquidaciones de los créditos fiscales también viene el concepto de gasto de ejecución. Estábamos en 3% y lo homologan por lo que señala, por concepto de gasto de ejecución 3%, equiparándolo a las leyes estatal y federal. Aquí se está haciendo una disminución del 3 al 2%. Yo creo que no hay ningún problema, ¿verdad? Perfecto. Vamos al siguiente.
Los siguientes artículos también, ¿no? Lo que vienen siendo esos son gastos de ejecución, nuevamente, y estaban al 3% y disminuyó al 2%, ¿sí? ¿Y el táctico qué? Igual, están homologando por las leyes estatales. Es una propuesta de homologación igual como están las leyes estatales y federales. ¿Sí? Que me parece bien. A veces, fíjate que tenemos un problema de demasiadas leyes y la verdad es que entre más tengamos parecidos a las demás leyes, solucionamos mucho la vida del ciudadano. Esa es la realidad, ¿sí? Luego en gastos de ejecución, el último párrafo habla. Los gastos de ejecución por cada diligencia que se refiere en esta fracción, incluyendo las erogaciones extraordinarias, en ningún caso podrán ser la cantidad equivalente al valor de la unidad de medida de actuación PUMA elevada a 1 año. Y aquí lo agregan en la siguiente: los gastos de ejecución por cada diligencia que se refiere a esta fracción, incluyendo las erogaciones extraordinarias, en ningún caso podrán ser la cantidad equivalente de 1.5 veces el valor diario de la unidad de medida de actuación elevada a 1 año. Híjole, a ver, esto es por. Es una. Y eso es 1.5. Eso es 1.5. Y también. Eso es un límite como tal. Es decir, por más gastos tú fuiste a requerir el pago, fuiste a notificar 5 o 6 veces a través. Es que se cobra por diligencia. Aquí arriba lo señala. Diligencia por requerimiento de pago, diligencia de embargo de bien, diligencia por remoción, diligencia por remate, enajenación. Cada uno de esos incluye unos gastos de ejecución, cada uno de ellos. A cada uno, cada vez que lo haces, lo harás del 2%. Y lo que hacen aquí al último es poner un máximo. No puedes pasarte de esta cantidad elevada a 1 año. Ahí se está viendo, es un tope. Es un tope, no puedes cobrar más. Porque no. Que son como 56,000 pesos o estoy mal. Sí. Serían 150 y... 103.74. No, pero es 1.5. Es 1.5 veces el 1. Sí, nada más sacarle lo que O sea, cualquier gasto por cobrar no debe ser eso. El máximo, así es. Es el máximo. Es el máximo. Haz de cuenta que no estamos haciendo pares como los procedimientos administrativos que nos están haciendo, pero por cada requerimiento que hagas viene un gasto. Además, el no diligenciarlo también implica un gasto. O sea, llego y no me dejan trabajar, ¿no? También incluye un gasto de ejecución. Cada diligencia, cada vez que tú visitas se hace, va a un 2%. Y lo que hace es que, si el contribuyente es muy complicado, sí tiene un máximo de límite para cobrar de gasto de ejecución. Voy a continuar. Artículo 43. Continuamos con el artículo 44, que son las contribuciones de mejoras. Y empieza el derecho de uso, goce, aprovechamiento y explotación de bienes del dominio público. Aquí, bueno, ya empiezan las tarifas de alguna manera, los derechos, y vemos el aumento del 5%, 2.43 estaba anteriormente, hoy está 2.55, que en general a todos se les subió el 5%. Los que tengan más del 5% vienen marcados, porque los vamos a mencionar. Artículo 46, sobre el uso de vía, sobre el uso del piso de la vía pública, con sus aumentos respectivos. Artículo 46, maneja los descuentos. Aquí hay un aumento de 26 pesos. En caso de que el contribuyente acredite derechos a más de un beneficio a que se refieran las fracciones anteriores, se aplicará en él en mayor cuantía. A ver, ¿cuál es esta? La fracción 3. ¿Cuánto está movida ahí la tarifa? ¿La fracción 3 de dónde? ¿Qué dice artículo 46? Ah, ya, déjame. Entonces va abajo este. Sí. Ah, pues. Pero también en el otro, pues el 18 El 18 es de una actual. Así. Así queda. Okay. Muy bien. Entonces,
Entonces, ese sí tiene tiene un aumento más del 5%. Espectáculos y diversiones públicas por metro cuadrado. Y tenía 18 pesos y terminó a 26 pesos. ¿Qué es lo que dice? El concepto de juegos mecánicos, lo anterior en virtud de que no se encontrará este concepto y se les cobrará contemplarlos en otro concepto. Pero recibí el de 18. El concepto de juegos mecánicos actualmente no está. Ah, ya, Uno que se agrega el concepto de juegos mecánicos y pero se aumenta la tarifa. Sí. ¿Y por qué le aumentan la tarifa? La tarifa por qué se aumenta. Sí. O sea, se adiciona juegos mecánicos, que me parece muy bien, que si no se tenía, pues adelante. ¿Por qué sube de 18 a 26? ¿O antes no se cobraban los juegos mecánicos? De hecho, hay específicos juegos mecánicos que no estaban tipificados, por lo tanto no se les puede cobrar. Y bueno, los juegos mecánicos pues generalmente tienen un espacio grande y son con fines de lucro, entonces sí se consideró que 18 pesos estaba muy bajito la tarifa y la propuesta es que sea de 26. Lo que pasa es que, comparado con todos los puestos que se ponen aquí en el centro histórico, ellos están pagando por cuota por metro cuadrado por día en 61 pesos. El que vende palomitas, lo que sea, y ellos están pagando solamente 18 pesos y llevan toda la calle. Utilizan muchísimo más espacio y solo se les está cobrando 18 pesos. Entonces, si lo comparamos con los 61 pesos que actualmente pagan todos los demás ambulantes, es una desproporción considerable. Por eso es que aceptó subirles un poco más del 5% para que se vean nunca se van a encuadrar con los demás ambulantes porque ellos tienen, no sé, 9, 10 metros cuadrados cuando los otros tienen 2 metros cuadrados. Pero el precio, sin embargo, es muy Es diferente. relativo, es decir, que en comparación de los demás que están ahí, Sí, claro. era muy bajo. Y que se engloba en espectáculos y diversiones públicas, ¿qué eventos pueden caer ahí? Pudiera ser a lo mejor en un espectáculo, un bailable, algo, pero en la vía pública, pero no se da por nosotros. O sea, nomás lo No tienes se ahí. da solamente por eso es que llegan los juegos mecánicos. Como por ejemplo, ya te voy a hacer una pregunta, hay unos carritos de batería que rentan los domingos, ¿sí? ¿No entra aquí en diversiones públicas esto? ¿O no? ¿No tienes este concepto? Eso lo tenemos como metro cuadrado. ¿Eso lo tienes como metro cuadrado? Y ahí tenemos un detalle, porque ¿cómo le cuantificamos cuántos metros recorren? No, bueno, son dueños de la plaza. Imagínense la plaza saldría Son dueños de la plaza. Termina ese regidor ahí, nos vamos a receso. Eso vale un metro. Un metro cuadrado por día. Es que ese es el tema. Contra 18 pesos. Lo que pasa es que cuadraron el tema de los delitos en este artículo con 18 pesos, cuando uno de vía pública, el metro es 61 en el centro histórico. Entonces, si nos parece bien proporcionado, ya lo hemos revisado así. O sea, que efectivamente tiene más espacio, sí, pero finalmente hace uso de la vía pública y del centro histórico. Y está en mi opinión, o sea, yo incluso platicando, ¿por qué no me cuadras en el otro de 61 pesos? Imagínate la cantidad que sería para un cobro. No, se le multiplica Que es vía pública. Digamos, equiparar un poquito. Y aparte que le tenían menos metros. Corregir Pero metros. volvemos a lo mismo, o sea, paulatino, ¿no? O sea, Sí. hay que ir realizando, o sea, al final es ¿Cómo cuando pagas empieza. permiso? Es que la proporción entre 60 pesos y 18 de los juegos mecánicos y los No, de ahí hay esa actualización de ¿quién sabe de la vía pública? Con la línea semana, pues, pero Es un tema de creo que sí, política, por el de- espacio No, porque pertenece a tener que estar después de la moneda, pero eso es lo mismo. no, pero me refiero al No, espacio tal cual. O sea, no poner moneda, sino al espacio. Ellos pagan como, sí, pagan como por metro cuadrado, ahorita 18 y lo que vamos a cuadrar en 26 pesos. Metro cuadrado como vía uso de piso. ¿Sí, eso te refieres al uso de piso? Sí, eso es lo que pagan.
terminar este artículo. Ah, no, ya se terminó, 47. Nos quedamos entonces en el 47. Vamos a suspender los trabajos. Sí, nos vemos el lunes. 9:30 es. 9:30, a ver, sí, importante, algo importante. Si va a ir a la. 9:30, pero les voy a platicar por qué. A ver, ahorita les explico, clausuro y les explico, ¿va? Bueno, vamos a dar un receso. Hoy, 18 de agosto, a las 3:07 de la tarde, declaramos un receso para continuar los trabajos. Entonces, el lunes próximo, que es el día 21, a las 9:30 de la mañana. Muchas gracias.